Érase una vez un hombre llamado Cedric, de 50 años, y una mujer llamada Aurora, de 34. Cedric era un empresario reconocido, reservado y algo melancólico. Su vida había sido tranquila, enfocada en su trabajo y en sus 2 hijos adolescentes, fruto de un matrimonio que, aunque sólido, había llegado a su fin hacía varios años. Su círculo social era pequeño, y aunque disfrutaba de su soledad, en el fondo anhelaba encontrar a alguien con quien compartir su vida. Aurora, en cambio, era una mujer de espíritu libre, creativa y vivaz, que trabajaba como fotógrafa. Su vida había estado llena de aventuras, tanto profesionales como personales. Tras una serie de relaciones fallidas que la habían dejado con una mezcla de experiencias y heridas emocionales, se encontraba en un punto de su vida en el que había decidido dejar de buscar el amor desesperadamente y centrarse en su crecimiento personal. Sin embargo, en el fondo, deseaba encontrar a alguien que realmente la comprendiera. Una tarde de otoño, Aurora fue contratada para hacer un reportaje fotográfico sobre un proyecto de restauración histórica en el que Cedric trabajaba. La coincidencia parecía simplemente un cruce profesional, pero desde el primer momento ambos sintieron una conexión especial. Cedric notaba en Aurora una frescura y autenticidad que lo desarmaban. Ella, por su parte, veía en él una serenidad que la hacían sentir segura y curiosa por conocerlo más. Con cada encuentro laboral, sus conversaciones se volvían más profundas. Cedric le contaba sobre sus experiencias de vida, sus logros y frustraciones, y ella le hablaba de su mundo de luces, sombras y todas las emociones que plasmaba en sus fotografías. No pasó mucho tiempo antes de que sus encuentros fueran más allá del trabajo, y comenzaron a verse para tomar café, caminar por la ciudad y descubrir juntos los rincones de la arquitectura y el arte que ambos amaban. Una noche, después de una cena especialmente agradable, Aurora, en un arranque de sinceridad, decidió contarle a Cedric sobre su pasado amoroso. No quería que su historia estuviera llena de secretos y pensaba que él era lo suficientemente maduro como para comprenderla. He tenido varias relaciones, comenzó mirando fijamente su taza de café, y creo que cada una de ellas me ha enseñado algo, aunque también me ha dejado una marca. Cedric la escuchó en silencio, con una expresión amable y paciente. No intentaba juzgarla ni interrumpirla, solo quería entenderla. Estuve un tiempo con alguien que era extremadamente ambicioso, continuó Aurora, y al principio me sentía atraída por su determinación, pero con el tiempo me di cuenta de que yo solo era un escalón en su vida, algo que podía descartar si encontraba algo mejor. Aprendí a no basar mi valor en la atención de alguien. Cedric asintió, y una leve tristeza asomó en sus ojos al imaginar lo difícil que debió ser esa experiencia para ella. Luego conocí a alguien que parecía el hombre ideal, atento, simpático y divertido. Pero después de un tiempo me di cuenta de que tenía un lado oscuro. Su dependencia emocional era abrumadora. Intenté ayudarlo, pero su inseguridad y sus problemas se convirtieron en una carga que no podía soportar. Cedric colocó suavemente su mano sobre la de Aurora, sin decir una palabra. Aurora tomó aire, agradecida por el apoyo silencioso, y continuó. Y luego hubo alguien con quien realmente pensé que iba a construir un futuro. Nos complementábamos muy bien y me hacía sentir amada, pero justo cuando estaba lista para dar el siguiente paso, él desapareció de mi vida, así, de repente. Creo que nunca he logrado entender qué pasó. Solo sé que después de eso perdí mucha de mi confianza en el amor. Aurora se detuvo y una lágrima resbaló por su mejilla. Cedric la miró con ternura y le ofreció un pañuelo. A veces nos quedamos con preguntas sin respuesta, dijo suavemente. Yo también he tenido relaciones que me han dejado lecciones difíciles, y aunque cada historia de amor puede doler de diferentes maneras, es cierto que cada experiencia nos transforma. Aurora sonrió, agradecida por la comprensión de Cedric. Él no solo la escuchaba, parecía aceptar cada parte de ella, incluso las cicatrices que otros habían dejado. En lugar de verla como alguien marcada por su pasado, Cedric parecía verla como una mujer valiente que había atravesado momentos difíciles y había salido adelante. A partir de esa noche, Aurora y Cedric sintieron que algo especial había surgido entre ellos. En lugar de sentirse avergonzada o juzgada, Aurora se sentía libre de ser quien realmente era, y Cedric, por su parte, encontró en Aurora una compañera con la que podía compartir su mundo sin temer a los silencios ni a los momentos de vulnerabilidad. Ambos sabían que su relación no sería fácil. La diferencia de edad era de 16 años.
2 generaciones distintas, de experiencias y de perspectivas de vida distintas, pero en lugar de ver esas diferencias como obstáculos, las consideraron como oportunidades para aprender el uno del otro. Aurora enseñaba a Cedric a dejarse llevar, a reír sin reservas y a ver el mundo desde un ángulo más despreocupado. Cedric, en cambio, le daba a Aurora una calma y una estabilidad que ella nunca había sentido. Aurora buscaba una relación construida sobre la base de la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Ambos llevaban consigo las historias de sus amores pasados, pero en lugar de dejarlas atrás, las usaban como recordatorio de lo que habían aprendido y de lo que realmente valoraban en el presente. Aurora entendía que el amor verdadero no es olvidar el pasado, sino encontrar a alguien que lo acepte y lo transforme en algo mejor. Una tarde de otoño, Aurora y Cedric se encontraban en el sofá de su sala, disfrutando de un té orgánico que había preparado Aurora y hablando sin prisa. La confianza entre ellos había crecido a tal punto que Aurora sentía que podía contarle cualquier cosa a Cedric, sin temor a ser juzgada. Habían pasado juntos suficientes momentos importantes y vulnerables para que cada uno conociera al otro en su verdad, con luces y sombras. Después de una pausa, Aurora miró el borde de su copa y decidió compartirle una parte de su vida que pocas veces había mencionado a alguien. No todas mis experiencias amorosas han sido serias, empezó escogiendo cuidadosamente las palabras. Ha habido otras relaciones, breves, sin compromiso. Fue una etapa en la que intentaba encontrarme a mí misma y de alguna forma buscaba llenar el vacío que otros amores habían dejado. Cedric la miró en silencio, asintiendo suavemente, invitándola a continuar sin presiones. Recuerdo que hubo un tiempo en el que pensé que, si no podía encontrar el amor en serio, al menos podía disfrutar de lo efímero. Hubo momentos en los que, después de una mala relación o un día difícil, conocer a alguien sin expectativas me hacía sentir libre, como si me permitiera dejar atrás toda esa carga que había acumulado. Aurora hizo una pausa y miró a Cedric para ver su reacción. Pero él seguía escuchando sin juzgar, sosteniendo su mano con ternura. Fueron experiencias intensas, y cada una me enseñó algo, aunque fueran lecciones dolorosas, admitió con una leve sonrisa. Como la vez que conocí a alguien en una fiesta, alguien que parecía entenderme, y pasamos horas hablando. Parecía tan especial, pero la mañana siguiente ya ni siquiera estaba. Fue entonces cuando entendí lo solitario que puede ser buscar consuelo en lo fugaz. Cedric apretó su mano con cariño. No la miraba como alguien juzgando su pasado, sino como alguien que comprendía las complejidades de los caminos que cada uno toma para sobrellevar las heridas de la vida. Aurora se sintió alentada a seguir hablando. Su tono era suave y nostálgico, pero también reflejaba paz al liberar esas confesiones. También hubo otros encuentros, quizás menos emotivos, pero que me hicieron sentir viva, añadió, recordando esos momentos con una sonrisa melancólica. Fue una etapa de experimentación, de sentirme capaz de elegir lo que quería, aunque fuera solo por una noche. Creo que en el fondo intentaba demostrarme que podía disfrutar sin apegos, que podía ser libre. Cedric, tras escucharla con atención, le acarició el cabello sonriendo con ternura. Creo que todos hemos tenido momentos así, Aurora. A veces necesitamos buscar respuestas en lugares o personas que no siempre son las correctas, y está bien. Cada experiencia te ha hecho la persona que eres ahora, y eso es lo que me hace quererte más. Para Aurora, esas palabras fueron como una liberación. Ella había temido que, al contarle sobre esas noches, Cedric la viera de forma distinta, como si sus decisiones pasadas la definieran. Pero en cambio, Cedric había comprendido, aceptado y valorado todo lo que ella era, sin que su pasado se interpusiera entre ellos. Esa noche, Aurora comprendió que su relación estaba construida en la verdad, y que ambos se aceptaban, con las marcas, cicatrices y experiencias que los habían hecho quienes eran. Para Aurora no había lugar para el arrepentimiento, porque sabía que cada historia del pasado era un paso que la había conducido finalmente a encontrarse consigo misma. Después de aquella noche en la que Aurora le había contado sus experiencias más íntimas y esporádicas, Cedric comenzó a sentir algo que lo incomodaba. Aunque había escuchado sus confesiones en silencio y con una aparente comprensión, con el paso de los días esas imágenes se alojaron en su mente de una manera que no podía evitar. Cedric siempre se había considerado un hombre de mente abierta, pero el pasado de Aurora lo sacudió más de lo que esperaba.
Esa semana, cuando volvieron a encontrarse en su café habitual, Cedric estaba algo distante. Aurora lo notó al instante, ya que él solía ser cálido y atento. En esta ocasión, sin embargo, había algo en su mirada, un resquicio de inquietud que ella no lograba descifrar. ¿Estás bien?, preguntó Aurora tratando de que él abriera su corazón. Cedric suspiró, miró a su taza de café y, tras un largo silencio, habló en voz baja. Es que he estado pensando en lo que me contaste el otro día, sobre tus experiencias pasadas. No quiero que me malinterpretes, pero me cuesta aceptarlo del todo. Siento que es algo que me está afectando más de lo que debería. Aurora parpadeó sorprendida. No había anticipado esta reacción de Cedric, especialmente después de que él la había escuchado con tanto respeto aquella noche. Cedric pensaba que habíamos sido honestos el uno con el otro y que ambos podíamos aceptar nuestros pasados sin juzgarnos, dijo con un toque de decepción en su voz. No me malinterpretes, Aurora, yo te quiero, de verdad, pero me cuesta imaginarte con otros hombres de esa forma y saber que fueron solo encuentros casuales. No sé, me hace sentir como si no te conociera tan bien como pensaba. Aurora sintió una punzada en el pecho. Había confiado en Cedric lo suficiente como para contarle su historia, esperando comprensión, pero en lugar de eso, ahora se veía enfrentada a un juicio que no esperaba de él. ¿Crees que esas experiencias me definen?, preguntó tratando de mantener la calma. Cedric, esas fueron decisiones que tomé en momentos distintos de mi vida. No me siento avergonzada de ellas, me ayudaron a crecer, a entenderme mejor y también a llegar a este punto de mi vida en el que puedo ser sincera contigo. Cedric la miró con una mezcla de incomodidad y tristeza. No estoy seguro de que pueda entenderlo tan fácilmente como tú. Para mí, esas cosas son diferentes, supongo. Pensaba que conocía toda tu historia, pero esto me ha hecho ver una parte de ti que no esperaba. Las palabras de Cedric hicieron que Aurora sintiera un vacío en el estómago. Al abrirse con él, ella había esperado encontrar aceptación, pero en lugar de eso, se encontraba ahora bajo una sombra de desconfianza y juicio. Era como si cada palabra que él decía comenzara a dibujar una línea invisible entre ellos. ¿Y entonces qué hacemos con esto, Cedric?, preguntó Aurora, herida. Porque no puedo cambiar mi pasado ni quiero hacerlo. Fui honesta contigo porque pensé que podríamos construir algo auténtico, pero si tú no puedes aceptar quién he sido, entonces tal vez no estás listo para quien soy ahora. Cedric bajó la mirada, sintiendo el peso de sus propias palabras. Quizás no había sido justo con ella. Tal vez era él quien no estaba preparado para una relación tan honesta, quien no había confrontado sus propias inseguridades, pero en ese momento no supo qué decir para aliviar la distancia que había crecido entre ellos. La conversación terminó en silencio, con ambos comprendiendo que la sinceridad tiene un precio, y que a veces el amor no es suficiente cuando el juicio y las expectativas se interponen. Aurora, a partir de aquella conversación, comenzó a sentirse incómoda en la relación. El temor de ser juzgada por sus experiencias pasadas se convirtió en una sombra constante. Antes se sentía libre de ser auténtica con Cedric, pero ahora dudaba en contarle anécdotas o recuerdos, evitando mencionar cualquier parte de su vida que pudiera interpretarse como inapropiada o polémica para él. Cada vez que estaban juntos, Aurora sentía un nudo en el estómago. Su risa se volvió más contenida, sus historias más escuetas, y su espontaneidad, que antes la definía, fue dando paso a una cautela que no era propia de ella. Se encontraba midiendo cada palabra, reprimiendo cada broma y cuestionando cada detalle de su historia que podría recordarle a Cedric los juicios que había expresado. Un día, después de una salida juntos, Aurora se dio cuenta de lo agotador que era vivir bajo esa autovigilancia constante. Recordó las palabras de sus amistades, que siempre le habían dicho que no cambiara por nadie, y se preguntó si realmente merecía estar con alguien que la hacía sentir así. Aquel cuestionamiento la dejó con la duda de si podía continuar en una relación donde no podía ser ella misma. Cada vez que Aurora intentaba hablar con Cedric sobre algo personal, especialmente de su pasado, él la interrumpía con comentarios que la hacían sentirse expuesta. La acusaba de sincericidio y le decía que sus confesiones eran innecesarias, que hablar de aquellas experiencias solo dañaba la relación. «No tienes por qué decirme todo eso», le decía Cedric con el ceño fruncido. «Hay cosas que uno debería guardarse, no todo necesita salir a la luz». Aurora intentaba explicarle que esas historias formaban parte de su vida y que no buscaba incomodarlo, sino ser honesta,
pero él la hacía sentir como si hubiera cruzado una línea invisible, como si fuera ella quien arriesgaba la paz de su relación. Las recriminaciones de Cedric la hicieron cada vez más reservada y ansiosa, temerosa de compartir incluso los detalles más inofensivos de su vida, sintiendo que cualquier sinceridad de más podría arruinar lo que habían construido. La relación entre Aurora y Cedric, que al principio parecía tan natural y llena de confianza, fue cambiando conforme Cedric comenzó a mostrar su incomodidad con las confesiones de Aurora sobre su pasado amoroso. Al principio, Aurora no se había dado cuenta de la magnitud del problema. Pensó que quizás su sinceridad era algo que a Cedric le costaba asimilar y que, con el tiempo, él comprendería que lo hacía porque valoraba la transparencia en su relación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Cedric veía las cosas de un modo muy distinto. Una tarde, mientras charlaban después de una cena tranquila en el departamento de Cedric, Aurora mencionó, sin darle mayor importancia, una anécdota divertida sobre una cita pasada que había tenido con alguien que, en un arranque de romanticismo exagerado, le había regalado una carta de amor al tercer día de conocerse. Aurora se reía mientras recordaba la situación y hacía bromas sobre lo absurdo que le había parecido en su momento. Sin embargo, la reacción de Cedric no fue la que esperaba. En lugar de reír o tomarlo como una historia sin trascendencia, la interrumpió serio. ¿De verdad necesitas contarme esas cosas?, le preguntó con una expresión de reproche en el rostro. Aurora, algo desconcertada, intentó calmar la tensión con una sonrisa. No era nada serio, solo fue una historia tonta que me hizo gracia. No significa nada ahora, respondió intentando no darle mayor importancia, pero Cedric no cedía. Aurora, hay cosas que no es necesario decir, no todo necesita salir a la luz. Creo que deberías saber que a veces hablas de más. Me parece que este afán de contarlo todo no es prudente. Fue la primera vez que Cedric utilizó la palabra sincericidio para describir su forma de ser. Desde entonces parecía que cada vez que Aurora compartía algo sobre su vida pasada, él reaccionaba de la misma manera, haciéndola sentir como si hubiera cometido una imprudencia, como si su transparencia fuera una debilidad. Ella trataba de racionalizarlo, de pensar que tal vez él solo necesitaba tiempo para entender que esas historias no tenían la intención de herirlo o incomodarlo, pero sus reproches se volvieron cada vez más frecuentes y mordaces. Al poco tiempo, Cedric comenzó a hacerle comentarios más directos y duros. No entiendo por qué sientes la necesidad de decirme tantas cosas sobre tus relaciones pasadas, le decía. Esas son cosas que deberías guardar para ti misma. Nadie quiere saber detalles de lo que hizo la persona con la que está con otros hombres. No es necesario y sinceramente no lo quiero saber. Aurora comenzó a retraerse, a morderse la lengua antes de hablar, pensando 2 veces antes de compartir algo que, en otro contexto, hubiera contado sin reservas. El nudo en su estómago se hizo cada vez más constante, y las noches que pasaban juntos, que al principio estaban llenas de risas y complicidad, empezaron a convertirse en silencios incómodos. Hubo un momento particularmente doloroso que Aurora no podía olvidar. Era su aniversario de 3 meses, y Aurora, entusiasmada, había preparado una cena en su apartamento. Después de una buena comida y unas copas de vino, Aurora, en un arranque de nostalgia, comenzó a hablar de cómo su vida había cambiado desde que lo conoció, de cómo había dejado atrás una etapa de relaciones casuales para entregarse de lleno a un amor sincero con él. Cedric, que hasta ese momento había estado sonriendo y disfrutando la velada, cambió su expresión al oír la mención de su pasado. ¿Por qué tienes que arruinar este momento hablando de esas cosas?, dijo mirándola con frialdad. Esas son cosas que, si ya pasaron, no deberían mencionarse. Aurora sintió que su entusiasmo se apagaba. Había compartido aquel recuerdo como una forma de resaltar cuánto había evolucionado su vida desde que estaba con Cedric, pero él lo veía como una mancha en el presente. Se sintió pequeña, como si su pasado fuera un lastre que arrastraba, un obstáculo entre ellos. A partir de entonces, Aurora empezó a evitar compartir detalles de su vida. Se convirtió en una experta en filtrar sus historias, en contar solo lo que pensaba que sería aceptable para él. Había momentos en los que se sentía frustrada, con ganas de ser la misma Aurora abierta y espontánea de siempre, pero algo en su interior le decía que no valía la pena arriesgarse a otra crítica. Las consecuencias de esta autocensura comenzaron a notarse en su personalidad. Aurora, quien había sido siempre una mujer alegre, abierta y comunicativa, empezó a cambiar. Su risa ya no era tan espontánea y su conversación, antes rica en detalles y anécdotas, se había vuelto monótona y superficial. Sus amistades se dieron cuenta de este cambio.
y cuando le preguntaban si todo estaba bien, ella se limitaba a sonreír y decir que sí, que solo estaba adaptándose a su nueva relación. Pero en el fondo Aurora se sentía cada vez más atrapada. El miedo a que cualquier comentario o historia se interpretara como un sincericidio le pesaba constantemente. Tenía miedo de ser auténtica, de ser juzgada por ser simplemente ella misma. Cada vez que quería contarle a Cedric una anécdota de su pasado, recordaba sus palabras de reproche, sus miradas de desaprobación, y en su lugar optaba por callarse. Esta autocensura no solo le generaba inseguridad, sino también un profundo dolor. Comenzó a cuestionarse a sí misma, a preguntarse si realmente estaba mal ser sincera, si su pasado la hacía menos merecedora de amor. Las palabras de Cedric la habían llevado a un punto en el que comenzó a dudar de su propio valor y de sus decisiones. Sentía que, de alguna forma, tenía que justificar quién era, que necesitaba validarse ante él para no ser rechazada. Una noche, en medio de estos pensamientos, Aurora se dio cuenta de algo. Al mirar su reflejo en el espejo, se preguntó en qué momento había dejado de ser ella misma. Recordó quién era antes de conocer a Cedric, una mujer segura que abrazaba su pasado como parte de su historia y de su crecimiento. Se dio cuenta de que esa parte de ella estaba desapareciendo y comprendió que no quería perder su esencia por nadie. Fue entonces cuando Aurora, en silencio, empezó a reflexionar sobre lo que realmente deseaba en una relación. Ella quería un amor en el que pudiera ser completamente libre, en el que no tuviera miedo de abrirse y de compartir su historia sin temor a ser juzgada. Quería a alguien que la aceptara en su totalidad, con sus luces y sus sombras, y que valorara su honestidad en lugar de reprenderla por ella. Con esa convicción en mente, Aurora se preparó para enfrentar a Cedric, y por primera vez en mucho tiempo habló desde lo más profundo de su corazón. Le explicó cómo su juicio la había lastimado, cómo el miedo a ser juzgada la había cambiado, y cuánto extrañaba ser la mujer segura y auténtica que había sido antes de su relación. No fue una conversación fácil, y las lágrimas escaparon mientras le decía lo que sentía. Cedric, sorprendido, no supo cómo reaccionar al principio, pero finalmente comprendió el impacto de sus palabras y su actitud en ella. Esa noche, Aurora se despidió de Cedric con una paz que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de que sabía que podría perder la relación, había recuperado algo mucho más importante, la libertad de ser ella misma. Cada vez que Aurora y Cedric tenían alguna diferencia, él no dudaba en sacar a relucir los sincericidios que ella le había confesado en el pasado. No importaba si el tema era un desacuerdo sobre dónde cenar o un plan de fin de semana, él siempre encontraba la forma de vincularlo a sus confesiones, aunque no viniera al caso. Al principio, Aurora intentaba racionalizarlo, diciéndose que él solo estaba molesto y que necesitaba desahogarse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estos reproches iban más allá del calor de una discusión. Cedric parecía utilizarlos como un arma, una forma de lastimarla y hacerla sentir responsable de su dolor. En una ocasión, después de un desacuerdo trivial, Cedric explotó de una manera que dejó a Aurora atónita. Empezó a hablarle de sus confesiones pasadas con un tono amargo, reprochándole cada palabra como si fueran actos recientes. La acusaba de haberle causado un daño irreparable y llegó a decirle que sus palabras le provocaban pesadillas. Aurora se quedó helada cuando, en medio de su monólogo de frustración, Cedric le confesó que incluso había llegado a preguntarse si ella había participado en películas para adultos. Aurora, sorprendida y profundamente herida, intentó explicarle que sus experiencias pasadas no tenían ninguna relación con lo que él insinuaba. Sin embargo, sus intentos de justificarse solo parecían enfurecer más a Cedric, quien seguía insistiendo en que ella era la causa de su propio malestar. Esto no solo aumentaba la inseguridad de Aurora, sino que también alimentaba su sentimiento de culpa. Aurora no podía entender por qué Cedric podía hablar abiertamente de sus experiencias pasadas tanto con exparejas como con relaciones esporádicas, mientras que cuando ella lo hacía, todo se volvía una especie de crisis en la relación. Para Cedric, mencionar a sus antiguas parejas era casi un acto trivial. Ella lo escuchaba, sonreía y respondía con empatía, sin juzgarlo, pensando que esa era la esencia de una relación basada en la confianza y la aceptación. Sin embargo, al parecer, la misma libertad no se aplicaba a ella. Cuando Aurora hablaba de su historia, de esas personas que en algún momento habían formado parte de su vida, Cedric reaccionaba con enojo e incomodidad. El desequilibrio era evidente y, para Aurora, tremendamente injusto.
Una noche, Aurora y Cedric estaban en un restaurante cuando ella decidió expresar su frustración. Llevaban meses juntos y la relación se había vuelto importante para ella. Quería comprender qué era lo que tanto le molestaba a Cedric y también quería que él supiera cómo la hacía sentir cada vez que la juzgaba. «No entiendo algo, Cedric», empezó Aurora con voz tranquila pero decidida. «¿Por qué tú puedes hablar de tus relaciones pasadas sin problema y cuando yo lo hago parece que es el fin del mundo? No es justo». Cedric frunció el ceño, visiblemente molesto por el tema. «Aurora, no se trata de ser justos o injustos, simplemente no es lo mismo. Yo no te cuento cada detalle de mis experiencias, y menos de las cosas esporádicas. Hay cosas que prefiero no saber de ti, y creo que deberías entenderlo». Aurora apretó los labios, tratando de no dejarse llevar por el enojo. ¿Por qué Cedric no podía ver lo hiriente que era su actitud? ¿Por qué parecía ser incapaz de aceptar que ella también tenía una historia? Un pasado que, aunque no formaba parte de su presente, le había enseñado y la había convertido en la persona que era ahora. «Cedric, no te he contado mi vida para incomodarte. Lo hice porque pensé que éramos adultos y que podíamos aceptarnos tal y como somos, sin reproches ni juicios. ¿Por qué sientes que mi pasado es una amenaza?». Él suspiró, evitando mirarla a los ojos. «Es que tú no entiendes. Es difícil para mí imaginarte con otros hombres. Siento que algunas cosas deberían quedarse en el pasado, que no es necesario que lo traigas a nuestra relación». «¿Y por qué tú sí puedes traerlo?», respondió Aurora, incapaz de reprimir su frustración. «Tú me has hablado de tus exparejas, de tus encuentros casuales, y yo no te juzgo por ello. No veo cómo eso define quién eres hoy». Pero Cedric se mostró inflexible, como si sus propias inseguridades fueran más fuertes que la razón o el entendimiento. En su mente existía una división entre su derecho a ser quien era y lo que él esperaba de Aurora, y ella, cada vez más agotada por este doble estándar, comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena quedarse en una relación en la que no podía ser ella misma. Los días pasaron, y Aurora se sintió cada vez más retraída. Evitaba cualquier tema que pudiera molestar a Cedric, manteniendo en secreto partes de sí misma que antes compartía sin problema. Las noches en las que Cedric mencionaba alguna anécdota de sus años de juventud se volvieron pequeñas torturas para ella. Se quedaba en silencio, escuchando cómo él describía esas experiencias como algo divertido o lejano, mientras a ella la hacían sentir culpable por su propia historia. Lo que más le dolía a Aurora era la injusticia de la situación. Sentía que se le había impuesto un estándar doble, uno que le quitaba su derecho a ser ella misma. No entendía cómo Cedric podía hablar de las mujeres de su pasado sin problema, e incluso esperar que ella lo aceptara y lo escuchara, pero la juzgara a ella como si haber tenido experiencias con otros hombres fuera un defecto. Una noche, después de otro de esos comentarios mordaces de Cedric, Aurora decidió enfrentar sus sentimientos. Se sentó frente al espejo en su habitación, mirándose fijamente. Pensó en todo lo que había vivido, en cada experiencia que había tenido, y en cómo esas experiencias, aunque breves o sin mucho significado en el tiempo, habían sido parte de su vida y de su crecimiento. Ella no era la misma persona que había sido en esos momentos, había evolucionado, había aprendido, y ahora tenía una visión distinta de lo que quería en una relación. Fue entonces cuando Aurora se dio cuenta de algo crucial. No debía sentir vergüenza de quién era. Su historia, completa y sin omisiones, formaba parte de su identidad, y no tenía por qué sentirse culpable por ello. No quería vivir en una relación en la que la honestidad fuera castigada, en la que compartir su verdad la pusiera en una posición de vulnerabilidad constante. Con una determinación renovada, Aurora decidió hablar con Cedric una última vez. Sabía que la conversación sería difícil, pero también comprendía que necesitaba exponerle cómo se sentía. No quería seguir en una relación en la que era juzgada de manera tan dura e injusta. Esa noche, en una charla profunda y sincera, Aurora le explicó todo lo que llevaba dentro. «Cedric, ya no voy a sentirme culpable por mi pasado», le dijo con una calma que sorprendió a ambos. «Es parte de mí, y he sido honesta contigo porque quiero que seas parte de mi presente y de mi futuro, pero no puedo seguir en una relación donde cada parte de mi vida es un motivo de conflicto». Cedric la miró en silencio, sorprendido y quizás un poco intimidado por su sinceridad. «Aurora, no es fácil para mí. No estoy seguro de que pueda superar esto». Ella sintió, comprendiendo que había algo que él debía trabajar consigo mismo y que no podía obligarlo a cambiar. «Lo entiendo, Cedric, pero yo tampoco puedo seguir sacrificando mi autenticidad.
No quiero vivir midiendo cada palabra, ocultando partes de mí. Si no puedes aceptar quién soy, entonces quizás no estamos hechos para estar juntos. Fue una despedida silenciosa pero honesta, en la que ambos comprendieron que había llegado el momento de dejar ir algo que, a pesar del cariño que se tenían, no podía sostenerse. Aurora se despidió de Cedric con la cabeza en alto, recuperando la libertad de ser ella misma y el respeto por su propia historia. Sabía que en el amor verdadero, la aceptación y la comprensión debían prevalecer, y que merecía estar con alguien que la quisiera por completo, sin condiciones ni juicios. La historia de Aurora y Cedric tiene una moraleja importante sobre la aceptación, la igualdad emocional en una relación y los efectos destructivos de los celos retrospectivos. Estos celos, que consisten en la angustia o inseguridad que alguien siente al pensar en las relaciones pasadas de su pareja, se apoderaron de Cedric y lo llevaron a desarrollar un doble estándar en su relación con Aurora. Aunque él mismo había compartido sus experiencias pasadas con otras mujeres sin reserva alguna, no le ofreció a Aurora esa misma libertad de expresión. Esto la sumió en un estado de autocensura y miedo, llevándola a cuestionarse quién podía ser dentro de su relación. Para comprender la profundidad de la desigualdad en la relación, debemos analizar a Cedric y su comportamiento hacia Aurora. Desde el inicio de la relación, él se mostraba abierto y confiado en compartir sus historias de vida, incluyendo sus encuentros casuales y sus relaciones con exparejas. Aurora, que valoraba la honestidad y creía en el derecho de cada persona a contar su historia, escuchaba sin juzgar. En su mente, cada uno era libre de abrirse en cuanto quisiera, y compartir experiencias era una forma de fortalecer la relación. La confianza y la transparencia eran valores que Aurora consideraba esenciales para crear una conexión sólida. Pero conforme Aurora comenzó a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias, la reacción de Cedric cambió drásticamente. Los comentarios que en algún momento fueron normales y hasta positivos en su relación, se convirtieron en desencadenantes de tensión y conflicto. Cedric, atrapado en sus celos retrospectivos, desarrolló una especie de resistencia a escuchar cualquier cosa que implicara que Aurora había tenido una vida amorosa y sexual activa antes de conocerlo. Esto generó en él una creciente incomodidad que rápidamente se transformó en juicios y reproches hacia ella. La conducta de Cedric con respecto a las confesiones de Aurora revela una importante cuestión sobre el doble estándar emocional que muchos aplican en sus relaciones. Mientras él se permitía la libertad de hablar sobre sus experiencias con otras mujeres, Aurora estaba prohibida de hacer lo mismo sin enfrentarse a consecuencias emocionales. Cedric la acusaba de sincericidio, un término que usaba para criticarla por hablar de más, aunque en realidad su único pecado era compartir su vida con la persona que amaba. Esto la dejaba en una posición emocionalmente injusta y limitada, pues mientras él se sentía en el derecho de abrirse, a ella se le negaba esa misma libertad. El término celos retrospectivos es fundamental en la dinámica de Cedric. En lugar de aceptar que la vida de Aurora antes de conocerlo era un proceso normal de crecimiento y autoconocimiento, Cedric sentía que esos recuerdos constituían una especie de amenaza o traición hacia su relación actual. Le costaba ver el pasado de Aurora como algo que, lejos de afectar su presente, la había llevado a ser la persona de la que él mismo se había enamorado. Los celos retrospectivos de Cedric lo llevaban a interpretar las experiencias pasadas de Aurora como una competencia en la que él se sentía en desventaja, algo que para él resultaba intolerable. Aurora, en cambio, trató de ser comprensiva con los sentimientos de Cedric, buscando un punto de equilibrio en el que ambos pudieran sentirse seguros y respetados. Pero en este intento comenzó a sentir que debía ocultar partes de sí misma para evitar el conflicto. Esta autocensura generaba en ella una inseguridad que no había sentido antes. Aurora, que había sido una persona abierta y segura de su historia, comenzó a cuestionarse si realmente estaba mal haber tenido experiencias antes de Cedric, y si su pasado la hacía menos digna de ser amada. La forma en que Cedric la juzgaba minaba su autoestima, y ella comenzó a cargar con una culpa que no le pertenecía. A lo largo de la relación, los celos retrospectivos de Cedric no hicieron más que evidenciar su inseguridad. En el fondo, Cedric no podía tolerar la idea de que Aurora hubiera tenido una vida que él no había controlado, una vida que existía antes de que él llegara. Su deseo de exclusividad, llevado a un extremo irracional, lo hacía ver a Aurora no como una compañera de vida, sino como alguien cuyas experiencias pasadas debían adaptarse a sus propias expectativas. Este tipo de celos se convierte en una carga emocional difícil de soportar para quien los recibe, pues se le exige no solo un compromiso en el presente, sino una especie de pureza emocional y física en el pasado,
algo que es completamente irreal. La moraleja del cuento de Aurora y Cedric es: en una relación sana debe existir un respeto mutuo por la historia de cada uno, así como la capacidad de aceptar que ambos han tenido vidas antes de conocerse. El amor auténtico no juzga ni censura. Es capaz de ver el pasado como parte de un proceso que lleva al presente, sin sentir que éste constituye una amenaza. Los celos retrospectivos, en cambio, son una forma de inseguridad que acaba destruyendo la paz y la confianza en una relación. Exigir que una persona se autocensure y oculte su verdad es un acto de control emocional que limita la libertad y el crecimiento de ambos. Aurora finalmente entendió que el amor que necesitaba era uno en el que pudiera ser ella misma, sin reservas ni miedos. Su historia, con todas sus experiencias y aprendizajes, era parte de lo que la hacía quien era. Para ella, hablar abiertamente de sus vivencias no era una traición, sino una muestra de transparencia y compromiso. La necesidad de Cedric de juzgarla y censurarla era una carga emocional injusta, un peso que ella no estaba dispuesta a cargar por alguien que no podía verla como un ser completo y auténtico. Cedric, por otro lado, se quedó atrapado en su propia incapacidad para superar sus celos retrospectivos, perdiendo la oportunidad de construir una relación basada en el respeto y la aceptación. La relación entre Aurora y Cedric sirve de ejemplo para todos aquellos que han sentido el impulso de juzgar el pasado de su pareja en lugar de valorarla por lo que es en el presente. Nos recuerda que el verdadero amor es aquel que no teme al pasado, sino que lo entiende como una parte de un viaje que ambos han recorrido hasta encontrarse. Aurora aprendió que no necesitaba cambiar ni ocultar su historia para ser amada. Merecía a alguien que la aceptara por completo. Y Cedric, a través de esta experiencia, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus inseguridades y celos, comprendiendo quizás que el verdadero problema no estaba en el pasado de Aurora, sino en su incapacidad para aceptar que la vida de su pareja no comenzó al conocerlo a él. Al final, la verdadera moraleja es que el amor que exige autocensura, juicios o reservas sobre el pasado es un amor incompleto. La relación auténtica permite a cada persona ser plenamente ella misma, sin miedo al rechazo o la incomprensión. Cualquier relación que exija renunciar a la libertad de expresión y la honestidad, a la aceptación de una historia personal, es una relación que limita y daña en lugar de construir y crecer. Y así termina la historia de Aurora y Cedric, una relación marcada por el peso de los celos retrospectivos y las inseguridades que terminaron por separarlos. Nos deja una lección poderosa. En el amor verdadero no hay espacio para los dobles estándares ni para juzgar el pasado de la persona que amamos. Una relación sana se basa en la aceptación, el respeto y la libertad de ser uno mismo, sin reservas ni miedos. Aurora, al final, entendió que merece a alguien que la quiera con toda su historia, y Cedric quizás haya aprendido que la verdadera amenaza no está en el pasado de su pareja, sino en no poder aceptar a la persona que es hoy. Si te gustó este cuento y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo cuento.